investigación completa, profunda y transparente sobre los hechos denunciados en el Seguro Nacional de Salud. La institución valora el inicio de las pesquisas por parte del Ministerio Público, sumados a los esfuerzos de investigación de la Unidad Antifraude de la Contraloría General y la Cámara de Cuentas. Sobre este tema, hablamos ahora con Joseph Abreu, quien es miembro del Consejo Nacional y es coordinador general de Participación Ciudadana. Joseph, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros siempre es un placer estos espacios que pueda llevar nuestra posición respecto a los diferentes temas de preocupación de la sociedad, principalmente en materia de corrupción, a la ciudadanía en sentido general. Así es. Yo hacía una pequeña introducción hablando sobre la posición oficial de Participación Ciudadana en torno a este tema en específico, el caso de Senasa. Me gustaría de todas maneras que nos des una panorámica general de qué han hecho ustedes en Participación Ciudadana tras salir a la luz el caso de Senasa, que todavía está siendo investigado, y que bueno, en el transcurso y el paso de los días han ido saliendo otras informaciones que se van sumando a este caso, lo que parece ser se trata de uno complejo. Sí, definitivamente. Sí, es importante entender que Participación Ciudadana es una institución como movimiento cívico no partidista. Es una investigación que apoya a lo que es la presión social. Nosotros obviamente no somos una entidad investigadora en materia de delitos de corrupción, aunque sí recopilamos de diferentes fuentes, principalmente investigaciones periodísticas, consultas que hacen nuestras comisiones de trabajo de los diferentes temas que surgen y que nacen a partir de principalmente de denuncias que nos llegan, ya sea de manera personas que nos la hacen llegar o en el marco de instituciones de investigaciones periodísticas. Entonces nosotros lo que hacemos es presión social cuando entendemos que los casos lo ameritan. Y en el caso del Senasa nos generó importante preocupación, principalmente por el sector al que afectan estos actos de corrupción. Cuando hablamos de servicios de salud, atención primaria a personas vulnerables, por ejemplo, a adultos mayores, servicios de salud a la población de mayores escasos recursos, así como vemos también instituciones, casos de corrupción cuando afectan, por ejemplo, niños, por ejemplo, en el caso de INAVIE, siempre tratamos de sumarnos a la presión social que demanda la ciudadanía en sentido general, y en este caso se considera este caso del Senasa como un caso de interés social, porque estamos hablando ya de la salud de los sectores más vulnerables, y aquí vemos donde se vulnera este derecho que el Estado debe salvaguardar siempre en materia de inversión de recursos públicos en garantizar ese derecho a la salud. Entonces, esa es básicamente nuestra motivación. Así es. Precisamente sobre este tema, veía esta mañana que alguien decía o hacía reseña de algunas actividades que se hicieron mucho antes de que este caso saliera a la luz. Yo sí recuerdo que desde hace meses atrás algunos partidos de oposición habían estado insistiendo en el caso de Senasa, repito, antes de que saliera finalmente a la luz, de que las autoridades mostraran lo que estaba pasando y todo lo demás. Parece ser que tenían ya meses trabajando con el caso de Senasa. Y como bien dices, la parte de la salud, sabemos, todo el mundo sabe aquí lo que ocurre con las AFP. En el caso de las ARS, si bien también ocurren algunas cosas que el usuario se molesta, pero es menester decir que lo que reciben las autoridades es que continuamente se está tratando de engañar al sistema. Y el sistema se engaña de distintas formas en esta parte, directamente en la salud, que fue lo que pasó finalmente, o lo que se presume ocurrió en Senasa. ¿Qué tenemos que hacer ahora para evitar que esto vuelva a repetirse? Estamos hablando de que el Senasa fue por muchos años el referente en materia de seguridad en salud en nuestro país,
y nos enorgullecíamos de que una entidad pública le brindara el servicio que le brindaba a sus usuarios. De hecho, aquí todo el mundo decía, pásate a Senasa, Senasa es lo mejor. ¿Podremos nosotros tal vez recuperar esa credibilidad que en algún momento tuvo el Senasa tras este caso? ¿Afectará el servicio? ¿Qué deberíamos de hacer como sociedad para evitar que casos como este sigan ocurriendo? Bien, nosotros valoramos las acciones que está haciendo, por ejemplo, el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo en sentido general, que tomó la iniciativa de encaminar, si bien se reconoce el tema de la denuncia de los partidos de oposición, es sabido también que denuncias habían sido sometidas, como lo reconoció el intendente de esa institución en ese momento, el señor Santiago Jacín, y tenemos conocimiento, porque así lo ha pronunciado el Ministerio Público, de que ellos habían iniciado investigaciones desde julio aproximadamente del año anterior, del año julio de este año, habían iniciado investigaciones, o sea que ya ellos tenían información desde antemano de los casos que se estaban ocurriendo desde julio del año anterior. Ellos tenían información de antemano de los casos que estaban ocurriendo. Y la prioridad que le ha dado el presidente de la República, entendemos que va a meritar a que el servicio se eficientice. Y parte de lo que se reconoce del servicio de Senasa era que ampliaba parte de las coberturas que otras ARS privadas no tenían, y eso era un valor agregado que tenía el Senasa, pero esta fue justamente la vulnerabilidad que se aprovechó. Uh-huh. Todos sabemos que en el plan básico nosotros tenemos seguros autorizados por montos autorizados para fines de autorización de procedimientos, y que obviamente el sistema funciona donde muchas personas autorizan una parte de estos montos y otros no lo autorizan. Y cuando el ciudadano no autoriza esos fondos, pues el sistema como que se autocompensa. Así funcionan todos los seguros, todos los sistemas de seguros. El sistema se autocompensa. Entonces la vulnerabilidad que encontraron estas personas mediante mecanismos era utilizar esos recursos que muchos ciudadanos que no tenían la necesidad no utilizaban, y lo autorizaban como si lo hubiesen autorizado. Y obviamente esto sobrecargó el sistema de los fondos disponibles del Sistema Nacional de Salud o del Seguro Nacional de Salud de los dominicanos. Esto no pasaría en una ARS privada, por lo que los sistemas de control no van a permitir que tantas autorizaciones van a alterar obviamente los algoritmos de aprobaciones, van a decir esto no es normal, este comportamiento no es normal. Pero en el caso de la institución, como eran personas que eran dentro de la institución, dentro de la misma Senasa, pues obviamente ellos vulneraron estos sistemas de alerta y lograron que se sobreautorizaran por encima de un promedio ordinario este tipo de autorización. Entonces aquí lo que nosotros le mandamos es una acción contundente de parte ahora del Ministerio Público en materia de establecer responsabilidades penales, pero también si hay responsabilidades civiles en vulneración de contrataciones en los procesos de compra, que también se tomen acciones civiles en recuperar el patrimonio público y demandas en materia de resarcir a nivel patrimonial en caso de los funcionarios públicos que hayan comprometido los fondos del Estado, y en el caso de los proveedores del Estado también demandas civiles que permitan resarcir el patrimonio público vulnerable, y que todo este nivel de responsabilidades, tanto las penales como las civiles, sirvan para mostrar un ejemplo de cara tanto a los funcionarios públicos como al sector privado, de que con los fondos disponibles para garantizar los servicios y los derechos de salud de los ciudadanos no se deben comprometer y no se deben vulnerar. Sí, aquí hay, Joseph, de paso, varios temas que uno puede tomar de esta conversación. Te voy a tocar dos. El primero de ellos tiene que ver con la modificación de la Ley de Seguridad Social, la 8701. Se ha dicho, voy a poner el siguiente ejemplo, un joven de 25 o 30 años, masculino,
casi nunca utiliza su seguro médico. No porque no deba utilizarlo, sino por elementos culturales, porque se enferma poco, no va al médico, bueno, lo que sea. Casi no lo utiliza ese dinero y va quedando allí, y se va, ¿verdad? El sistema va absorbiendo estos ingresos. Se dice que en una eventual, o se propone, se ha propuesto que en una eventual modificación de esta ley que cursa actualmente en el Congreso Nacional, se considere segmentar por edad y por sexo los aportes que se hacen al seguro de salud. Me gustaría saber tu opinión sobre eso y también sobre los preparativos para modificar esta ley. No tenemos detalles de ese proyecto de modificación. Habría que ver cuál es el alcance en materia de garantía de derechos, que no afecte derechos de personas más vulnerables, porque no es justo que tal vez a personas más envejecientes o a personas de un sexo femenino les salga más caro su prima por el hecho de que tengan más necesidades de alguna manera de atención, o que responsablemente tengan una mayor propensión a atender al médico. Personas, por ejemplo, después de los 40, que hagan más conciencia de su salud, tengan más propensión a asistir al médico, pues les salga más costoso. O sea, no parece como justo. Habría que ver el alcance de esta ley. Nosotros vamos a estar pendientes sobre este tipo de discusiones, y aquí lo importante es no tratar de reinventar la rueda. Los sistemas de salud no nacieron en República Dominicana. O sea, los sistemas de salud funcionan en todas las sociedades modernas, en todas las sociedades responsables, y lo que tenemos que ver es las buenas prácticas que funcionan en sociedades a las que nosotros queremos parecernos, y pudiéramos abordar los sistemas de salud que son muy garantistas, como el español, y aprender sobre estos sistemas de salud. Y en la misma América Latina hay muchos países que tienen sistemas de salud que funcionan a nivel privado y a nivel público, que nosotros podemos aprender mucho de ellos, para no irnos tal vez a países tan desarrollados que tienen amplia cantidad de recursos, pero sí países que son más equivalentes a lo que es nuestra sociedad, nuestro ingreso per cápita y a nuestro PIB, que se comparan, o sea, que son más comparables a nuestras sociedades, y que también lo hacen muy bien. Y puedo mencionarte que Uruguay, Costa Rica u otros países similares a nosotros. O sea que no tenemos que irnos muy profundo. Eso es parte, el tema de las probabilidades de atención es parte de cómo juega el sistema, no solo en materia de seguro de salud, sino también en seguro de vehículos, funciona igual. Claro. Tú contratas un seguro de vehículo, y la póliza, el algoritmo de la póliza para determinar el monto de la prima funciona tomando en cuenta que hay personas que tienen más propensión a accidente y otras que tienen menos propensión a accidente. Eso lo toma en cuenta. Y el hecho de tú entonces segregar demasiado eso puede llevar a que un sector pueda tener una prima tal vez más alta que otra, y no necesariamente sea lo más justo. Sí, el otro tema que se desprende de esta conversación es el que tiene que ver con el Código Penal. Se le ha criticado mucho, por lo menos lo han hecho algunos juristas, que el nuevo Código Penal contemple penas que van hasta los 60 años en algunos casos, y el tema de la reincidencia, bueno, todo lo que se hizo con el Código Penal, y se habla de eso también incluso con fines de modificación. Este caso de Senasa, como la ley no es retroactiva y el Código Penal tiene un año para entrar en vigencia, para que el sistema se adapte a él, evidentemente, si llegara a presentarse la necesidad de procesarse judicialmente y se determinara condena, no le tocaría a los implicados, a quien sea que esté implicado. La gente cuando recibe la data de lo que pasó, de lo que se presenta en un tribunal, se molesta y dice, ese salió ahorita en 5 años, 10 años. ¿Tú consideras que el incremento de la pena en el Código Penal realmente se justifica, por ejemplo, para casos como este? Hay delitos que necesariamente lo justifican, y para casos como este tenemos penas importantes, y que nosotros lo que entendemos que el sistema judicial debe considerarlas. A nosotros nos llamó mucho a preocupación en los recientes condenas de casos de corrupción
donde se establecieron penas que inclusive estaban por debajo de lo que establece, o entendemos que estaban por debajo de lo que establece la aplicación combinada de leyes como el Código Penal vigente, el viejo, incluso la ley de lavado de activos. Y en el caso de una tipificación de lavado de activos, mínimo 10 años, y tuve condenas que fueron de 6 o 7 años. Y llama la atención de por qué, incluso en la lectura de los dispositivos que nosotros los resaltamos en nuestro último informe, en el caso de la sentencia del caso del señor Alexis Medina, nos llamó la atención que la valoración que hizo la jueza no se correspondía con la sentencia que dictó del caso. Las motivaciones que alegó en el caso de la lectura del dispositivo no se correspondía con la pena que impuso, y nosotros sabemos que cuando hay lavado de activos, por lo menos mínimo un 10 años, es una pena razonable, y lo hemos visto en casos de condena, por ejemplo, de lavado de activos en materia financiera, donde se han establecido penas más importantes. O sea que nos llamó poderosamente la atención esa situación. Vimos un caso reciente también del tema de los delitos financieros vinculados al tema del trading, con el caso de ese señor Jairo, sí, con el nombre ahora. Y nos llama la atención que cuando una ley como la de lavado de activos, que sí estaba vigente al momento de que se judicializaron estos casos, establece pena mínima de 10 años, la jueza hayan preferido otras disposiciones más beneficiosas, cuando lo que demanda la sociedad en estos casos es llevar un ejemplo, porque estamos hablando de la vulneración de lo que son fondos públicos y la cantidad de derechos que se afectan en materia de fondos vinculados a la corrupción, de fondos de corrupción, fondos públicos, cuando se corrompen, los derechos que se afectan de manera, lo que le llaman la externalidad negativa, o sea, de manera colateral, son amplios y son grandes, y deben ser siempre, debe verse de otra manera, inclusive más grave cuando tal vez se afectan solamente fondos privados de las personas. Y el aumento de la pena que incluye este nuevo Código Penal es positivo en la mayoría de los casos. A nosotros más nos llamó la atención el hecho de que la corrupción, el delito de corrupción, no se haya considerado imprescriptible. Exacto. Como entendemos, como ha sido la cultura en los países donde se pretende sancionar esto, aunque se aumentó de 10 a 20 años el plazo, pero entendemos que debió ser imprescriptible en este caso. Pero otro caso también, en sentido general, vimos un caso reciente de un asesinato de un niño con una condición en Sabana Perdida, donde el imputado, el acusado del caso y el principal sospechoso acababa de cumplir 15 años por un delito similar, y con 3 meses de haber salido de la prisión comete un hecho horrendo también como este. Y eso te pone a pensar si no ameritaba tal vez una sanción mayor de manera inicial, que hubiese evitado que este sujeto salga de prisión, tal vez en una edad que todavía siguiera haciéndole daño a la sociedad. Y también manda un mensaje de enfocar del deber que tiene nuestro sistema de correccional de reinsertar socialmente a las personas, o sea, de cambiarlo ahí dentro, para que cuando sean reinsertados a la sociedad sean tal vez personas que aporten algo, que sean diferentes. O sea, son muchos elementos que hay que tomar en cuenta, no solo el elemento de la pena, pero sí en muchos de los casos las penas se justifican, el aumento de la pena se justifica. O sea que muy bien. Son temas que debemos tomar en cuenta. Esas críticas que haces, muchas de ellas fueron recogidas también recientemente en un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que reconoce ciertos niveles de avance en materia jurídica en República Dominicana, pero hace estas críticas al final del documento. Habla precisamente de que este tipo de situaciones que se presentan en materia jurídica aleja las inversiones extranjeras. ¿Qué nos falta realmente para lograr un Estado democrático y de derecho donde impere la ley? Incluso se habla de que, bueno,
corruptos tal vez por un tema, bueno, no sé si cultural o racial o qué, o de sanguíneo, tendremos siempre, pero que impere un régimen de consecuencias. ¿Qué nos falta como país? Yo creo que nos falta aplicar la ley de manera contundente. Hay un marco jurídico que está en proceso de iniciar su aplicación. El mismo Código Penal que inicia su aplicación en el año que viene. Está la nueva ley de compras y contrataciones que trae un nuevo régimen penal y sancionatorio. Sí. La misma ley de extinción de dominio que todavía no tiene la cantidad de reglamento necesario para iniciar. Yo creo que el inicio de ese nuevo marco jurídico en materia de lucha contra la corrupción y corrupción administrativa va a aportar importantes avances. En reuniones recientes que tuvimos con representantes del Ministerio Público, la procuradora Jenny Berenice, ellos nos mencionaban estos aportes que va a traer, por ejemplo, la nueva penalización de la vulneración de la ley de compras, de los procesos de compras, que hoy en día solo se pueden trabajar de manera administrativa, pero de manera ya con la entrada en vigencia de la nueva ley ya se va a poder accionar penalmente contra muchos de estos delitos. Y también nos mencionaba, por ejemplo, de que un proceso que el sistema de alerta temprana de la Dirección de Compra cancela o suspende, anula el que se cometa el acto de corrupción que se preveía cometer con las acciones que provocaron su cancelación. Hoy en día con eso no se puede hacer nada penalmente, pero esa intención de corrupción ya sí va a estar penalizada cuando entre en vigencia la nueva ley de compras y contrataciones. O sea que esas actualizaciones del marco jurídico van a profundizar ese perfil de riesgo que van a tener los actores en materia en los casos de compras y contrataciones fundamentalmente, y yo entiendo que eso va a aportar, y es parte de la denuncia que hace el Departamento de Estado cuando indica que sus empresas, que son una fuente importante tanto de la inversión extranjera directa como de las informaciones que ellos recaban para esos informes del Departamento de Estado, indican que están recibiendo todavía, o sea, ellos están recibiendo denuncias de esas empresas estadounidenses que indican que todavía esos procesos están siendo manipulados desde la formulación de los pliegos de condiciones y de las condiciones de las contrataciones para beneficiar a empresas políticamente conectadas. Y ha sido una práctica recurrente de la cultura política, porque nuestra cultura política, donde gran parte de la corrupción nace desde el momento de la financiación de los partidos políticos, de la financiación del ejercicio de la política clientelar, donde se hacen compromisos que luego deben cumplirse. Y al momento de cumplir, los funcionarios públicos, que son los mismos políticos, tienden a tratar de favorecer a esas personas que le fueron sus financiadores, tal vez. Y ha sido una práctica de los gobiernos anteriores, que estuvo antes, que sigue ahora, aunque con más limitaciones, pero sigue y lo intentan. Y en la medida que se fortalezca este nuevo régimen jurídico que trae la nueva ley de compra, entendemos que se va a ir limitando todavía mucho más. Y nosotros lo que estamos ansiosos de que inicien ya a implementarse tanto esta nueva ley de compra, que se profundice en la implementación de la nueva ley de la Cámara de Cuentas, que venga la nueva ley de Contraloría, la ley de extinción de dominio que entra en vigencia y el mismo Código Penal, para ver entonces si se aumenta lo que es el perfil de riesgo en materia de lucha contra la corrupción en sentido general. Así es. Bueno, y en seguimiento de todos estos procesos, ustedes, la sociedad civil que tan necesaria y tanto bien le ha hecho a nuestro país, si hoy tenemos el avance que tenemos es precisamente por grupos como el Movimiento No Partidista Participación Ciudadana, que de manera atenta está pendiente de todos los procesos que vive República Dominicana. Y entendemos que mientras más fortalezcamos el régimen de consecuencias y nuestro sistema jurídico, más oportunidades de desarrollo y crecimiento para la población en sentido general tendremos. Así que, Joseph, muchísimas gracias, hermano querido, por compartir aquí con nosotros. Siempre un placer para mí. Joseph Abreu, ex coordinador de Participación Ciudadana y miembro del Consejo Nacional de esta misma entidad, compartiendo con nosotros en Esto No Tiene Nombre.